El ex abogado de Donald Trump, John Eastman, y Scott Hall, observador electoral republicano, se entregaron a prisión por su acusación de intentar revertir junto al exmandatario los resultados de las elecciones presidenciales de 2020. Donald Trump prometió entregarse el jueves. México registró una disminución de más del 8% en la cifra interanual de homicidios durante el mes de julio, según el gobierno. Se trata del mejor dato en 6 años, no obstante, hay casos que generan conmoción, como la reciente desaparición de 5 menores en el estado de Jalisco. Y al menos 3 muertos y más de 30.000 damnificados dejan las inundaciones en Chile. El gobierno declaró emergencia agrícola en territorios del centro-sur del país. Las fuertes lluvias afectaron además caminos y carreteras. Hola, bienvenidos a esta emisión informativa de France 24 en español dedicada a las principales noticias de América. Soy Santiago Aristia y comenzamos en Estados Unidos. Se entregaron 2 de los 19 acusados en el caso penal contra Donald Trump en el estado de Georgia por intentar revertir su derrota electoral en el año 2020. El ex abogado de Trump, John Eastman, y el observador electoral republicano, Scott Hall, se presentaron ante la oficina del sheriff del condado y luego se registraron en una cárcel. Se espera que este jueves el propio Donald Trump haga lo mismo. El informe es de Jorge Hurtado. Un desfile justiciero. La mayoría de los acusados, incluido Donald Trump, se entregarían esta semana por orden de Fani Willis, la fiscal general del distrito del condado de Fulton, Georgia. John Eastman, ex abogado de Trump, y el observador electoral republicano Scott Hall fueron los primeros en atender el reclamo de la justicia y se entregaron. ¿Se arrepiente de haber vinculado su nombre al del expresidente? En absoluto. Cuando el presidente llama y pide representación, creo que todos los ciudadanos en mi posición deberían estar dispuestos a defenderse. Eastman pagará una fianza de $100,000 y no es el único. La exabogada de Trump, Jenna Ellis, el exfuncionario de la Casa Blanca, Mike Roman, y la expresidenta del Partido Republicano del Condado de Coffee, Katie Latham, negociarán fianzas con el fiscal. Por su parte, Scott Hall, acusado de acceder ilegalmente a la formación de los votantes y las máquinas de conteo de votos, se entregó en la cárcel del condado de Fulton. El expresidente Trump prometió entregarse este mismo jueves y la justicia fijó su fianza en $200,000. Trump fue imputado la semana pasada de 13 cargos en Georgia. Lo acusan de intentar manipular los resultados de las elecciones del 2020. Esta es su cuarta imputación penal. En Washington afronta 4 cargos relacionados a las elecciones del 2020, mientras en Nueva York lo acusan de otros 34 cargos por supuestos pagos irregulares a la actriz Stormy Daniels, mientras en Florida es acusado de 40 cargos por sustraer ilegalmente documentos clasificados de la Casa Blanca y llevarlos a su mansión en Mar-a-Lago. Seguimos en Estados Unidos. Una pelea por una bandera del orgullo LGBT en una tienda de ropa de California terminó en un hecho de violencia mortal este fin de semana cuando un hombre mató a tiros a la propietaria del negocio, Laura Ann Carlton, de 66 años. Según los investigadores, el atacante derribó una bandera del orgullo que colgaba frente a la tienda y gritó insultos homoodiantes hacia Carlton, a quien disparó y mató. Más tarde, cuando los agentes intentaron detener al sospechoso, hubo un intercambio de disparos y el atacante murió en el lugar. Y el gobierno de México reportó que en julio hubo una disminución de más del 8% en la cifra interanual de homicidios. Hablamos de el mejor dato en 6 años. Pese a ello, casos que generan conmoción se siguen presentando en la nación azteca. El más reciente fue la desaparición de 5 menores en el estado de Jalisco, puntualmente en una zona conocida como el Triángulo de la Muerte, donde varios cárteles del narcotráfico se disputan el control. Valentina Torres Sánchez tiene los detalles. Una disminución esperanzadora en México. El gobierno reportó que en julio se registraron 2.462 homicidios dolosos, lo que confirma una baja interanual para 2023. El homicidio doloso continúa a la baja y aquí vienen las cifras desde el inicio de la administración y en este mes de julio pasado se trata del mes de julio más bajo de los últimos 6 años. En un país de 126 millones de personas, el gobierno explicó que se presentan 83 homicidios dolosos al día, un 18% menos que en 2018, cuando 101 personas eran asesinadas diariamente.
Pero pese a las cifras a la baja, el país tiene zonas con altos índices de violencia donde se siguen registrando casos que conmocionan a la ciudadanía. El más reciente de ellos ocurrió en el llamado Triángulo del Terror, ubicado en el estado de Jalisco, donde 5 jóvenes desaparecieron en Lagos de Moreno el pasado 11 de agosto. Un territorio que controla en su mayoría el cártel Jalisco Nueva Generación, pero donde también hay presencia del cártel de Sinaloa. Y hay una lucha por el control de las rutas del narcotráfico. De los 5 jóvenes de 19 a 22 años, solo se sabe que visitaron un mirador de la localidad, un lugar donde fueron hallados rastros de sangre. Posteriormente, las autoridades informaron que en una vivienda cercana encontraron 4 restos óseos con huellas de calcinación, pero no confirmaron ninguna identidad. Y este martes añadieron que en un terreno privado, además de restos óseos, fueron identificadas varias armas. Los familiares de los desaparecidos han marchado exigiendo verdad y justicia. El dolor es muy grande y ya no podemos más. Ya no siguen pasando los días, las horas y no tenemos algo concreto, no nos confirman nada. El presidente Andrés Manuel López Obrador confirmó que el gobierno sigue colaborando con las investigaciones, pero hasta el momento no hay nada definitivo. Para el final de 2022, 109.000 personas estaban desaparecidas en el país. Seguimos en México, pero ahora con información sobre un trágico accidente. 16 personas murieron en el choque de un autobús contra un remolque. Las víctimas fatales eran 15 mexicanos y un venezolano que se trasladaban en un vehículo que transportaba a 52 pasajeros, entre ellos 10 ciudadanos venezolanos que, según las autoridades migratorias, tenían cita para solicitar entrada legal a Estados Unidos. Mientras tanto, Chile vive una situación crítica debido a las inundaciones que se registran en 6 regiones del centro-sur del país. Hasta el martes se contabilizan al menos 3 muertes y unos 30.000 afectados. Gran parte de Chile está en alerta debido a las lluvias que causaron graves inundaciones, dejando muertos y miles de evacuados. La abundante caída de agua inundó diversas zonas residenciales, afectando gravemente las estructuras y los servicios. Las autoridades nacionales declararon el estado de catástrofe para 6 regiones ubicadas en el centro y sur del país. Tenemos que abordar como sociedad es que estos eventos climáticos los vamos a ver con cada vez mayor frecuencia en el futuro y por lo tanto tenemos que pensar en obras de infraestructura de características distintas y en un ordenamiento territorial distinto. Varios puentes y caminos colapsaron y las autoridades de gobierno calculan que alrededor de 30.000 personas se encuentran aisladas e incomunicadas a causa del desborde de afluentes de agua. La magnitud del episodio que hemos enfrentado ha dejado daños de enorme cuantía. Daños que hoy día están afectando a miles de chilenas y chilenos y que además van a significar en los próximos meses y también incluso años una tarea muy grande de profundizar, ahondar en el esfuerzo de estar preparados para este tipo de eventos. Según advirtieron desde el gobierno chileno, este tipo de tormentas e inundaciones se están repitiendo cada vez más en el país. Las intensas precipitaciones que activaron las alarmas por estos días son el segundo evento que Chile registra en la zona centro-sur durante el invierno del hemisferio sur. Vamos ahora hasta Guatemala. La ex candidata Sandra Torres sigue sin reconocer su derrota en las elecciones presidenciales del domingo, en las que perdió frente al político de centro izquierda Bernardo Arévalo. La victoria de Arévalo, pese a los numerosos intentos por parte de las instituciones de impedirla a través de denuncias de supuestas irregularidades en su candidatura, es vista como un momento definitivo en la lucha anticorrupción en el país centroamericano. El presidente electo explicó en una entrevista su plan de gobierno. Escuchemos. Nuestros objetivos son el desarrollo, el combate a la corrupción, el combate a la pobreza, la lucha por servicios públicos que lleguen a toda la población, la lucha por lograr sacar a el enorme número de guatemaltecos y guatemaltecas que hoy están fuera de la economía para incorporarlos a la economía, para incorporarlos al desarrollo. Por un lado, es la lucha por mantener las instituciones democráticas.
Y en otras noticias, hay un atasco de buques en el canal de Panamá. Hablamos de una ruta clave en el comercio mundial debido a la sequía que enfrenta el país centroamericano. Alrededor de 130 embarcaciones, más del doble de lo que normalmente cruzan por allí, están a la espera debido a la falta de agua. Para hacer frente al problema, las autoridades impusieron cargos extra a las embarcaciones que superan los límites de peso. El fenómeno del Niño podría empeorar las condiciones, advirtió la autoridad del canal. Es todo por el momento. Sigan informándose en el resto de nuestra programación y en france24.com.